Bienvenidos a nuestro informe de mercado 2025, pilotando la normalización de los mercados. Antes de comenzar, me gustaría dar algunos detalles técnicos para su beneficio. El primero, tenemos traducción simultánea tanto al inglés como al portugués. So we have simultaneous translation both to Portuguese as well as to English. Tenemos traducción simultánea al inglés y al portugués para seguir la presentación. A las personas que van a estar conmigo en esta presentación está Delfina Pérez, que es la directora de Estrategia de Mercados, Jacobo Ortega, que es el director de inversiones a nivel europeo. También en remoto nos acompañan Rafa Buerba, que es el CIO de México, y por último Mario Felisberto, que es el CIO de Brasil. Gracias a nuestras capacidades locales y globales, hemos logrado recoger en el informe recomendaciones para más de 50 activos, de lo cual nos sentimos bastante orgullosos. Y lo que pretendemos hacer el día de hoy es darles básicamente nuestra visión de mercados, y para ello voy a dejar que Delfina nos haga una pequeña introducción de todo lo que tiene que ver con variables macroeconómicas. Pues efectivamente, cuando analizábamos el planteamiento de cara al año que viene, pensamos que era importante hacer una reflexión de dónde venimos. Y veníamos de una situación en la que muchas variables de mercado no estaban normalizadas, ¿no? Y de ahí ese título de pilotando hacia esa normalización. Primero de las variables económicas y el impacto que eso tiene en los mercados. Y es que en concreto en zona euro vivíamos una situación que se prolongó durante 7 años de tipos de interés negativos, que era una situación pues lógicamente anormal. Y viviendo en esa circunstancia, pues el mundo tuvo que enfrentar una pandemia global, una crisis sanitaria desconocida que provocó una disrupción total en las cadenas de suministros y unos impactos fortísimos en las economías. Y cuando aún estábamos atravesando esa situación, pues tuvimos que enfrentarnos a un shock, especialmente en Europa y también en Estados Unidos, de una subida de los precios energéticos con todo el impacto que ello tuvo y lo que supuso de respuesta de los bancos centrales, primero con medidas de estímulo durante la pandemia y luego teniendo que rescatar esas medidas y aplicar una restricción monetaria muy fuerte para controlar la inflación. Y lo que hemos visto a lo largo del año 2024 es cómo progresivamente esa inflación se iba moderando, especialmente en Estados Unidos y en zona euro, en dirección a los objetivos de los bancos centrales, y les permitía ya a la FED y al BCE iniciar la bajada de tipos hacia la zona neutral. Y esa situación nos deja en ese camino de normalización de las variables económicas y poder hablar de un crecimiento para el año que viene que en conjunto para el mundo estaría en la zona del 3%, sería el cuarto año que el mundo va a crecer el 3%, un crecimiento en el entorno del 2,2 para Estados Unidos, y si miramos hacia la zona euro, pues recuperación del crecimiento hacia el 1%, y en conjunto, y ateniéndonos al análisis del Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que cubre todo el espectro, tendríamos crecimiento en todas las zonas geográficas, con lo cual vamos en dirección, o continuamos en esa dirección de una extensión del ciclo económico, lo que sería esa fase del medio, con unos crecimientos razonables en todas las economías. Cuando hablamos de Estados Unidos, ese crecimiento en el entorno del 2,2% está sustentado en fortaleza tanto de la inversión como del consumo, ¿no? Lo que son los dos pilares del PIB, es lo que nosotros llamamos ese aterrizaje suave de la economía americana, en el que no estamos yendo a una recesión y tampoco estamos yendo hacia un sobrecalentamiento, ¿no? Es esa fase buena del ciclo. Incorporamos ya en nuestras previsiones lo que pueden ser los cambios de políticas en Estados Unidos tras la victoria de Trump y la mayoría del Partido Republicano en las dos cámaras del Congreso, y eso pues nos va a llevar a unos temas en los que habrá más expansión fiscal, en los que continuará ese control de la inmigración que ya estábamos viendo a lo largo de este año y que es uno de los factores que explicó el fuerte crecimiento de Estados Unidos de los 2 últimos años y que es uno de los factores que ya le lleva en dirección hacia ese aterrizaje suave. Y también tendremos que vigilar toda la parte de aranceles, los cambios que pueda haber de subida de aranceles en algunas zonas geográficas, y serán temas que tendremos que ir incorporando cuando conozcamos las medidas concretas, pero lo que es el grosso modo estaría ya incorporado en este escenario central y iría en esa dirección del aterrizaje suave de Estados Unidos.
En el caso de zona euro, lo que estamos viendo es reactivación después de que en este año ya, en este último trimestre o el tercer trimestre, que es del que tenemos datos, hemos ganado un crecimiento ya hacia el 0,4% y que podamos seguir en esa senda de reactivación. Aquí, en este caso, también tenemos la parte de la inversión y del consumo en situación saneada. El sector privado está en unos niveles de tasa de ahorro para lo que son los consumidores y de beneficios empresariales en las empresas que están saneados y que dan margen para que continúe esa reactivación del crecimiento. Tenemos que pensar que ahora mismo la renta disponible de los hogares, con la bajada que hemos visto ya en la inflación, pues ha aumentado de forma sustancial, ¿no? Y da margen para que ese consumo, que ha estado muy parado, muy flojo en la zona euro, pues gane cierto momentum. Y tenemos que hablar también de China. China, donde todos sabemos que ha habido unos anuncios importantes de medidas para reactivar toda la parte del sector inmobiliario. Son medidas que han tenido un impacto muy positivo en el sentimiento inversor, pero que en la realidad de lo que es el crecimiento y las dinámicas de crecimiento creemos que no van a tener un impacto como de cambio de tendencia para que aceleren el crecimiento. Creemos que todavía está en esa senda de desaceleración, que es ya de muchos años, precisamente porque hubo un exceso de inversión inmobiliaria que todavía se tiene que seguir drenando y estamos esperando un crecimiento para el año que viene en el entorno del 4,4%, ¿no? Y mirando a la inflación, pues desde luego ahí la normalización y ese camino hacia la normalización es claramente patente, ¿no? Como ya esa moderación está llevando a la inflación subyacente, tanto en Estados Unidos como en zona euro, en dirección a los objetivos de sus bancos centrales. Y lo que es más importante, ellos ya han iniciado el ciclo de bajadas de tipos, pero que es un ciclo además que se extiende al conjunto del mundo, ¿no? Si pensamos los grandes bancos centrales, pues el 65% de ellos están en modo de bajada de tipos hacia la situación de lo que sería la neutralidad, ¿no? Eliminando toda esa restricción monetaria que hubo que implementar. Y desde luego esa normalización de la política monetaria pues nos lleva a seguir engrasando ese crecimiento, a poder hablar de esa fase media del ciclo económico, porque al final las bajadas de tipos de los bancos centrales se trasladan a unas condiciones crediticias más favorables, eso apoya la inversión genera empleo y el empleo da sostén al consumo privado, ¿no? Es ese círculo virtuoso en el que ya se están moviendo las economías y que lógicamente en su traslado hacia los mercados financieros pues acompaña esa normalización. Así que con este escenario de variables y viendo el crecimiento, la inflación, José, ¿cuál sería nuestro escenario central de inversión? ¿Cómo acometemos el año 2025? Perfecto. Bueno, pues gracias, Delfina. Pues como tú comentabas, una situación de partida compleja, con, por ejemplo, tasas de interés negativas, una pandemia global, una inflación bastante acelerada en toda la globalidad y tasas de interés bastante restrictivas, que a día de hoy vemos que se empieza a normalizar el escenario. Tenemos, como comentabas, un escenario de inversión mucho más despejado, en el cual pues, las variables de crecimiento ya están más normalizadas, al igual que la inflación, y la política monetaria en la mayor parte de los países está siendo menos restrictiva, ¿no? En ese sentido, esto es un ambiente favorable para los activos de riesgo. Lo que nosotros vemos es un escenario central en el cual prevemos un aterrizaje suave que va a beneficiar a los activos de riesgo, entre los cuales nuestros preferidos están las acciones y el crédito. Es importante mencionar que la preferencia nuestra es siempre recomendar a los clientes invertir de una forma diversificada, ¿no? Y esto es un poco lo que ven en pantalla, que aun y cuando creemos que va a haber unos buenos rendimientos en los activos de los mercados desarrollados, en general, siempre tener un portafolio diversificado es nuestra preferencia. Efectivamente, la diversificación con este escenario es la clave. Y en el informe vamos más allá de lo que son los activos tradicionales para ir avanzando en esa diversificación. ¿Nos cuentas un poco más? Claro que sí. Esa diversificación. Bueno, en el informe yo creo que hay dos partes que me parecen que son importantes y esenciales para las conversaciones que tenemos con nuestros clientes. La primera es una tendencia estructural que estamos viendo en el mundo de la gestión,
y se trata de la inversión en los mercados privados, ¿no? Y lo que ustedes ven en la pantalla es básicamente cómo ha sido la evolución de los activos privados en los últimos años, y podemos ver que en los últimos 10 años estos activos privados se han triplicado en términos de su volumen, ¿no? A día de hoy, dadas ciertas mejoras o cambios a nivel regulatorio, innovación en términos de producto, mayor educación financiera, permite que ahora otro tipo de cliente empiece a poder invertir en mercados privados. Invertir en mercados privados tiene una serie de beneficios, en particular mejora el binomio de rentabilidad y riesgo, y eso es lo que vemos en la parte derecha de la presentación. La cartera tradicional, el 60-40, puede mejorar bastante en términos de rendimiento y riesgo si incluimos algún porcentaje, en este caso ponemos como ejemplo un 30%, eso mejora, como decía, este binomio del cual estaba hablando. Esto es algo que ya en el mundo institucional se ha hecho por muchos años, ¿no? Vemos que tanto los fondos de pensiones como los endowments llevan muchos años ya invirtiendo en mercados privados con éxito, y creo que esto pues va a empezar a llegar a otro tipo de clientes, dadas las innovaciones que estaba hablando hace un momento. Pues esto es una parte esencial del informe. Y lo segundo, decía al principio que hemos logrado dar nuestra visión en más de 50 activos, pero queríamos destilar las 5 ideas principales con las que nos gustaría que se quedaran ustedes y de las cuales vamos a hablar el día de hoy, que son nuestras 5 ideas preferidas de inversión. Y estas 5 ideas de inversión son: la primera, renta variable en Estados Unidos; la segunda, bonos de empresa en la Eurozona y el Reino Unido; la tercera es renta fija en Latinoamérica; la cuarta, el dólar; y por último, y muy importante, lo que llamamos inteligencia artificial generativa 2.0, ampliando la inversión a todo el ecosistema. Pues si les parece, lo que vamos a hacer es ir poco a poco detallándolas, ¿no? Una a una, y la primera sería la renta variable de Estados Unidos. Entonces, José, ¿cuáles son ahí las fortalezas que hemos visto para destacarla como idea? Y con foco en la valoración, que es un tema que preocupa a muchos inversores y que hay cierto debate sobre la valoración de la bolsa americana, para verle ese atractivo. Bueno, pues sin duda nuestro activo preferido en Estados Unidos son las acciones. Y bueno, aquí yo creo que hay varios factores. Creemos que un factor diferencial entre el 2024 y el 2025 es la ampliación en términos de qué compañías van a proveer beneficios positivos en el agregado, ¿no? Y esto lo vemos en el gráfico de la izquierda. Ahí hacemos la comparación del interanual del beneficio por acción de 2 índices. Uno, el S&P 500, que es el que aparece en azul, y otro es el equiponderado del S&P 500. Claramente el equiponderado tiene un menor peso en las empresas de tecnología, que como sabemos han sido el mayor motor de los rendimientos en el 2024. Lo que vemos es que, bueno, en el agregado los beneficios por acción para el 2025 son de alrededor del 12%, que está por encima de la media histórica. Esto es un punto importante a tomar en cuenta. Pero lo segundo que vemos es que básicamente, aun y cuando quitamos en la línea roja la preponderancia de las tecnológicas, vemos que básicamente estas dos líneas están prácticamente convergiendo la una con la otra. Es más, lo que vemos es que el equiponderado tiene una tendencia positiva, lo cual nos dice que la expansión de beneficios van a venir dados no nada más por las tecnológicas, sino por otro tipo de empresas. Luego, lo que vemos también en el lado derecho es el PER, ¿no? Que es básicamente un resumen de la valoración, nuevamente con el S&P 500 equiponderado y el S&P 500. Y vemos que el S&P 500 está más caro y que quizás ahí haya una oportunidad de que el resto de las empresas dentro del S&P pues converjan un poco en términos de rentabilidad a las tecnológicas. Vemos caras las tecnológicas, creemos que los beneficios que presentan las empresas tecnológicas son bastante sólidos, además de que han estado apoyadas
por una tendencia macroeconómica bastante importante, con lo cual, a pesar de que están claramente más caras que el resto del S&P, vemos que pueden seguir teniendo una tendencia positiva, ¿no? Creo que la nueva administración que entrará en vigor en enero del 2025 también puede ser un factor que nos ayude, o que ayude al mercado americano más bien, a seguir teniendo rendimientos positivos por todo lo que tiene que ver con potenciales recortes fiscales y también por toda la narrativa que hemos escuchado y que potencialmente se puede realizar alrededor de la desregulación y simplificación de procesos, lo cual claramente también sería un factor positivo para el mercado. Entonces, esta es nuestra primera idea de inversión. Pues para la segunda idea de inversión cambiamos de continente y cambiamos también de activo. Y ahí es los bonos de empresa en Europa, tanto en zona euro como en Reino Unido. Así que, Jacobo, ¿cuáles son los fundamentales ahí? Un poco viendo el contexto que las pinceladas que nos daba Delfina de crecimiento económico moderado pero positivo y de una inflación con tendencia a la baja, creemos que los activos que tienen un componente de carry tienen que ser un elemento fundamental en las carteras. Dentro de estos, favorecemos el crédito investment grade a nivel europeo, como bien decía Delfina, tanto en región europea como Reino Unido. El razonamiento es el siguiente. Seguimos viendo bajadas de tipos por parte de los bancos centrales, lo cual va a ayudar a los activos con yields reales positivas. Creemos que la normalización de curvas que hemos visto en el último año ayuda también a que poco a poco se vaya tomando algo más de duración y el activo de crédito pues nos da duraciones ya por encima de los 4 años, lo cual te permite ir subiendo en esa parte. Y por otro lado está el componente técnico. Sí creemos que la demanda por el activo va a seguir siendo fuerte. Informes que hemos visto últimamente, como por ejemplo uno de Merrill Lynch, nos apuntaban a entradas de más de 70 billones en el activo durante 2024 y creemos que esta tendencia, una vez los tipos a corto se han ido posicionando en niveles más bajos, pues va a continuar. Esto, unido a una fortaleza relevante en los balances del sector privado, pues nos hacen apostar por el crédito investment grade en la región como principal idea de carry dentro de un contexto general en el que favorecemos todos los activos. Pues pasando a la tercera idea de inversión, esta se centra en Latinoamérica y en el recorrido por la renta fija, porque al principio comentábamos que el grueso de los bancos centrales están en modo bajada de tipos, pero algunos no. Y ese es el caso de Brasil, donde ahí estamos ahora en un momento de subida de tipos y eso hace que el activo más atractivo sea los activos monetarios. Si nos movemos a México y a Chile, ahí en ese caso sí que están en el grupo de los bancos centrales que están bajando tipos y la idea favorita por cada uno de los equipos, en el caso de México, son tomar duración en esos bonos soberanos y en el caso de Chile, esas bajadas de tipos y el contexto de crecimiento y de normalización ahí también de las variables económicas, pues hace que la preferencia esté en los bonos soberanos y se extienda también a la parte de crédito. Y en el caso de Argentina, y continuando con esa visión de la renta fija, pues la verdad es que las cifras ahí están. En un año la prima de riesgo ha pasado de 2.400 puntos básicos a estar por debajo de los 800 puntos básicos. Y nuestro equipo considera que hay recorrido adicional, con lo cual todas esas medidas de ajuste del último año están llevando a una situación, de nuevo, más normalizada, en esa dirección de normalización y la oportunidad estaría en los bonos soberanos en dólares. Y haciendo un foco en las dos primeras ideas, en la de Brasil y en México, vamos a empezar por Brasil y le vamos a pedir a Mario que nos explique esa situación diferente en Brasil de subida de tipos frente a lo que comentábamos de un modo más generalizado de bancos centrales de bajada de tipos en el resto del mundo. Así que, Mario, esa subida de tipos en Brasil, ¿en qué contexto tenemos que entenderla? Claro, Delfina, voy a empezar con nuestro escenario económico y después voy a hablar de mercados y de inversiones aquí. Brasil se encuentra ahora en un punto diferente del ciclo comparado a otros países,
pues que mientras la mayoría de los países está bajando los tipos, como has comentado, aquí en Brasil los tipos están subiendo. Eso viene de dos factores principales. Primero, la actividad sigue fuerte y sorprendiendo para cima, con el PIB creciendo alrededor de 3%. Y esperamos una desaceleración modesta para 2% en 2025, pero la tasa de desempleo está en los niveles más bajos en 10 años. Entonces, la actividad sigue fuerte. En segundo, la inflación, que presentó una desaceleración relevante, pero no ha vuelto al objetivo de 3%. Y no esperamos que lo haga en los próximos años. En verdad, la encuesta del Banco Central apunta expectativas de inflación más altas en medio plazo, por encima del 3%. Entonces, inflación es una fuente de preocupación. Y por eso necesitamos de una política económica restrictiva aquí, pero tenemos un reto en la política fiscal. No está claro que el gobierno logrará el objetivo de un resultado fiscal más ambicioso, más restrictivo, y eso pone un peso aún más fuerte en la política monetaria. Así, por eso esperamos que la tasa Selic siga en alta por los próximos meses. Incluso aún podemos tener más sorpresas para cima en nuestras expectativas de ahora. Hablando ahora de mercados y de nuestra visión para inversiones, seguimos apostando entonces por la renta fija de corto plazo. Y como hemos comentado, los tipos seguirán subiendo en los próximos meses y aunque podrán bajar en la segunda mitad del año, aún estarían en niveles relativamente altos. Para los mercados locales de riesgo, y aquí sean tasas fijas de más largo plazo, sean acciones o la moneda, tenemos una visión, una posición conservadora. Y aunque podemos ver algún premio o algún descuento en esos activos, la incertidumbre relacionada con la política fiscal deberá seguir siendo alta. Entonces va a ser difícil tener una tendencia positiva más sostenible en esos mercados. Pues muchas gracias, Mario. Vamos a pasar a México, donde ahí sí que está en el grupo de países donde están, los bancos centrales están bajando tipos. Y le vamos a pedir a Rafa que nos explique también cuál es ese contexto en México y el porqué de esa visión o de esa visión como activo favorito en los bonos soberanos de mayor duración. Claro que sí, Delfina. Bueno, pues México no fue la excepción en el incremento que observamos en inflación posterior a la pandemia, ¿no? Alcanzamos niveles máximos de 9% en septiembre de 2022, conforme reabrían las economías a nivel mundial, y este alto crecimiento económico pues generó un incremento inflacionario, ¿no? Después vino una reducción en la inflación en México durante 2023 principalmente, alcanzando los niveles actuales de 4,5%, ¿no? Todavía no estamos en el rango de objetivo del Banco Central, el cual es 3% más menos 1%, pero vamos en la dirección correcta. El consenso y nosotros esperamos que en los siguientes meses la inflación vaya avanzando hacia ese objetivo y situarse en niveles cercanos al 4%. De hecho, si observamos la inflación subyacente que excluye sus componentes volátiles de energía y alimentos, ya está en 3,6%, ¿no? Entonces, son los componentes agrícolas los que han traído mayor volatilidad de la inflación general y no están tan determinados por oferta y demanda. Entonces, la inflación va bien. A pesar de esta reducción en la inflación, la tasa de referencia del Banco Central ha bajado solamente 100 puntos base a 10,25%, ¿no? Llegamos a un máximo de 11,25%, una política monetaria sumamente restrictiva, y hoy estamos en 10,25%.
lo cual genera una tasa de interés real cercana al 6%, ¿no? La reducción que tuvimos en inflación no ha ido acompañada al mismo ritmo por una reducción en los tipos de interés. La tasa real es demasiado elevada en términos históricos. También el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, la cual está, dependiendo el nodo de la curva, entre 5 y 6%, también está en la parte alta de la historia. Entonces, hay espacio y abre la puerta para que Banco de México pueda tener una política monetaria más acomodaticia. Hoy estamos, repito, en 10,25%. Esperamos que terminar el año en 10%. El próximo año podríamos ver tasas cercanas al 8,5% para alcanzar una tasa terminal de 8% probablemente durante 2026, ¿no? Ahora podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como podemos ver, los bonos a largo plazo también están en niveles demasiado altos, en los niveles máximos de casi 20 años, abriendo una oportunidad de invertir en bonos con duración y extender esta duración en los portafolios. Esperamos que conforme la política monetaria siga siendo más acomodaticia, sigan bajando los tipos de interés, habrá un desplazamiento hacia abajo de toda la curva y habrá espacio para que esta tasa de bonos a largo plazo baje. Hay que aprovechar el momento para extender la duración en los portafolios. En la siguiente diapositiva, lo que observamos es el diferencial o el spread entre los bonos de 30 años y 10 años, tanto para México como para Estados Unidos. Y lo que observamos es que tenemos una curva de tipos prácticamente plana. Conforme la política monetaria cambie y los tipos de interés bajen, la curva deberá tomar una pendiente más normalizada. Entonces, en ese momento, después de haber tomado esa oportunidad de duración en bonos largos, será tiempo para migrarse hacia la parte media de la curva. En los nodos de 5 a 7 años es donde se verá un mejor beneficio por el proceso de normalización de la curva y los que tengan una mayor apreciación en el precio. Entonces, hay oportunidad en duración conforme la política monetaria se normalice y posteriormente para migrarse hacia la parte media de la curva. Gracias, Rafa. Nuestra cuarta idea de inversión es de carácter global, porque es esa preferencia por el dólar americano frente a las principales divisas, es una posición de mercado de divisas y en concreto pues también frente al euro, ¿no, Jacobo? Ahí, ¿en qué fortalezas nos estamos basando? Veníamos de 2 años en los cuales el tipo de cambio euro-dólar se había movido entre 1,05 y 1,12, que era más o menos el escenario que nosotros también preveíamos para la divisa. Pero la realidad es que en el contexto actual, con los cambios en el gobierno americano, con la incertidumbre sobre las políticas macroeconómicas, digamos, de comercio exterior, inmigración y demás, sí creemos que es un activo para tener en carteras y, de hecho, nuestro rango, como podrán ver en el informe, se ha ampliado de 1,05 hasta 1 en la parte baja. Y creemos que merece la pena mantener exposición larga a la divisa. Además de eso, tenemos diferenciales de tipos reales y de crecimiento que justifican que la divisa lo siga haciendo bien por fundamentales y como hedge para los portfolios en escenarios de incertidumbre que pueden ver en el informe de riesgos de cola, pues también creemos que el dólar lo puede seguir haciendo bien. Por lo cual, por esta serie de razones, creemos que hay que seguir apostando por el dólar y hemos ampliado el rango entre 1 y 1,12, pero lo vemos más sesgado a la parte baja en cuanto al euro. Sí, porque ahí en la parte de tipos de interés y hablábamos de bajadas de tipos para el BCE y para la FED, pero los niveles, el terminal rate que estamos viendo para cada uno de esos bancos centrales es diferente. Creemos que nuestra visión es que el tipo en la zona euro se va a mover alrededor del 2% a final del año 25 y en el caso de Estados Unidos nuestra previsión está entre 3,5 y 3,75, con lo cual ese diferencial además justifica el seguir manteniendo posiciones largas en el dólar. De hecho, tendremos más información sobre esos bancos centrales tal como mañana para el BCE y en el caso de la FED la semana que viene, que además actualiza el Dodge Map. Entonces ahí nos dará más información sobre cómo está viendo para el año que viene. Veremos el Dodge Map. Es verdad que para ambas reuniones prevemos 25 puntos base de recorte, con lo cual, bueno,
nada que salga de ese escenario pues, nos haría replantearnos la situación que tenemos y, en cualquier caso, creemos que merece la pena seguir apostando por el dólar. Pues muchas gracias, Jacobo. Y nos comentabas, José, ¿no? Nuestra quinta idea de inversión, una tendencia transversal, inteligencia artificial generativa 2.0 y ampliando el ecosistema de inversión. Y con eso, ¿qué queremos decir? ¿Hacia qué ampliamos o dónde estamos? Porque todo el mundo habla de la inteligencia artificial. No, totalmente. Bueno, yo creo que ha habido muchísimo entusiasmo con respecto a la inteligencia artificial. Yo creo que algo que marcó un antes y un después fue básicamente el lanzamiento de ChatGPT y cómo en prácticamente 2 meses pues más de 100 millones de usuarios se suscribieron a esta aplicación, lo cual la hace la aplicación pues, quizás más importante de la historia, ¿no? En términos de tener tan gran número de usuarios en tan poco tiempo, ¿no? Esto trajo muchísimo entusiasmo por parte de la comunidad de inversores en términos de básicamente las 7 magníficas, ¿no? Y esto ha traído que las valoraciones de estas compañías pues, hayan superado pues, cualquier récord, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es cuál es el efecto de la aplicación de la inteligencia artificial en distintos ámbitos de la economía y qué efecto va a tener en los precios de las acciones de las distintas compañías, ¿no? Hay varios estudios, uno muy interesante que se llama AI Index de la Universidad de Stanford, que lo recomiendo ampliamente. Y ahí una de las cosas que mencionan es que la inteligencia artificial ya supera a la inteligencia humana, no en todos, obviamente no en todos los ámbitos, pero ya en ciertos ámbitos es verdad que ya esta inteligencia artificial ya supera a la humana, ¿no? Entonces, lo que creemos es que hay que poder identificar qué compañías tienen un peso importante en las tareas donde la inteligencia artificial ya supera la inteligencia humana, porque claramente eso va a incrementar la productividad de esas compañías y por lo tanto también su nivel de ingresos y de rendimientos. Hay un estudio que me pareció muy interesante que también es la visión que tenemos desde Santander Asset Management, que lo que hace la inteligencia artificial es aumentar básicamente las capacidades humanas, no tanto desplazar, ¿no? Y creo que este estudio que salió de Boston Consulting Group, donde se hizo un estudio con una serie de personas dentro de ese grupo y veían cuál era el impacto en la productividad de utilizar ChatGPT, ¿no? Y lo que vemos en la parte derecha de la lámina esta es que en tareas de innovación creativa de productos realmente incrementaba en un 40% la productividad de las personas, pero por ejemplo, resolución de problemas empresariales como generar un business plan o cosas de este tipo, pues realmente iba en detrimento de la productividad humana. Pues habría que revisar mucho los resultados que salían de la herramienta, etcétera, y reducía, de hecho, la productividad. Entonces, lo que nosotros queremos es tratar de identificar aquellas empresas que están más en el lado azul, ¿no? Y en ese mismo reporte que mencionaba de la Universidad de Stanford, hacen una categorización de aquellos sectores que van a ser más beneficiados por esta nueva ola de inteligencia artificial, a la que llamamos 2.0, y va muy a tono con lo que hablábamos hace algunos momentos con respecto a la ampliación de los beneficios en Estados Unidos y en este caso la ampliación hacia distintos sectores de la economía, ¿no? Y lo que vemos en el gráfico es que las grandes tecnológicas van a seguir beneficiándose e incrementando sus ingresos por básicamente todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial generativa, pero no solamente las grandes tecnológicas, sino también tienes, por ejemplo, los bancos, la industria farmacéutica y de productos médicos, el sector de la educación, que pueden tener entre un 2 y un 4% de incremento en sus ingresos como resultado
de la aplicación de la inteligencia artificial generativa. Entonces, claramente, esta tendencia va a continuar, pero aquí es donde yo creo que la gestión activa va a tomar un papel preponderante, porque ya no es nada más tener la beta de mercado, ¿no? que claramente eso sí te va a dar acceso a las grandes tecnológicas, pero hay que ser mucho más selectivos en qué sectores e industrias se escogen para poder capturar la nueva ola de inteligencia artificial generativa. Entonces, un poco por ahí. Pues muy bien. Pues con esto hemos hecho el recorrido por las principales ideas del informe, que como comentaba José al principio, pues además de estas 5 ideas principales, es visión en cada uno de los activos locales y globales, y estamos hablando de visión sobre más de 50 activos, ¿no? El por qué unos más favoritos y el que puede ser catalizador o no para los otros. Y vamos a pasar ya al turno de preguntas, y en este caso, pues precisamente nos preguntaban por uno de los activos, que no está entre los favoritos que hemos destacado, y es en la bolsa europea, y nos dicen que claro, que con ese crecimiento más débil que hay en Europa y con el tema de las elecciones ahora en Alemania, los temas de gobierno en Francia, ¿qué hacemos con bolsa europea? Sí, que si no, lo que primero, si a medias. yo creo que hay que aclarar, porque en conversaciones con clientes, o sea, lo que queremos dejar claro es que nuestra visión en bolsa europea es neutral, no es negativa. O sea, creemos que hay que tener exposición al activo y además de una manera estructural en las carteras. Si bien dicho esto, tenemos argumentos a favor y argumentos en contra. Argumento claro a favor, valoración. Los índices europeos cotizan a niveles de descuento no vistos históricamente con respecto a otras bolsas desarrolladas. Los fundamentales desde el punto de vista de balance y de calidad de cuenta de resultados son interesantes, y además desde el punto de vista de crecimiento de beneficios, las perspectivas que tenemos para el año 25 apuntan a crecimientos entre el 7 y el 8% para los índices europeos. Dicho esto, si algo nos ha enseñado este ciclo es que la valoración es una condición necesaria pero no suficiente, y necesitamos un catalizador, porque es verdad que Europa constantemente ha decepcionado a los inversores y poco a poco se ha ido convirtiendo en una apuesta residual, pero creemos que va a volver. El tema es encontrar esos catalizadores. 3 elementos a tener en cuenta desde nuestro punto de vista: que de verdad se haga ese delivery en materia de crecimiento de beneficios empresariales, es fundamental. También consideramos que ese crecimiento bajo pero positivo para la economía europea también va a ayudar a empujar la percepción de la bolsa europea. Y por otro lado, algo más de visibilidad desde el punto de vista político. Tenemos elecciones en Alemania, tenemos incertidumbre política en Francia, tenemos todo lo relativo a los conflictos bélicos tanto en Israel / Palestina como en el caso de Ucrania, como nueva administración americana, y veremos qué va a hacer en materia comercial y de tarifas. Entonces, posicionamiento neutral, con sesgo positivo a medio y largo plazo, y entonces me preguntarán probablemente ¿en qué invertimos? Nosotros sí creemos, como decía José, que igual que en el caso de Estados Unidos, hay que apostar por gestión activa. Nuestros gestores que favorecen posicionamiento en compañías cíclicas, en compañías que están vinculadas a temáticas seculares. Hemos hablado de inteligencia artificial, podemos hablar de defensa, podemos hablar de envejecimiento poblacional, podemos hablar de transición energética. Y luego también, desde el punto de vista fundamental, nos encontramos un abanico de empresas con retornos sobre el capital empleado altos y valoraciones bajas que creemos merece la pena explorar. Otra manera de hacerlo, y también hacemos mención a lo largo del informe, opcionalidad. Creemos que los niveles de volatilidad actuales son bajos y eso te permite tomar exposición o apuestas a determinados mercados de una manera poco costosa y además siendo capaz de capturar parte de ese upside alcista. Con lo cual, neutrales, pero desde un punto de vista fundamental, esperando a encontrar el momento para incrementar exposición.
bien, que es enlazar al final con el título del informe, ¿no? Pilotando dentro de esa normalización que estamos hablando de las variables económicas y que en gran medida se traslada a los mercados, pero pilotando, tomando decisiones de gestión activa y aprovechando pues esas oportunidades y esa situación en los mercados, como comentabas ahora, con esas volatilidades bajas y lo que permite en términos de tomar esas posiciones. La siguiente pregunta yo creo que va a ser, yo creo que es claramente para ti, Rafa, porque nos preguntan por todo el tema del nearshoring, que si lo puedes explicar un poco en qué consiste, porque es de esas palabras que utilizamos así como en muchas conversaciones, pero exactamente qué consiste, que fue una narrativa muy importante para México y todo un poco a raíz de la pandemia y de tensiones geopolíticas que se puso muy en el foco a México y el impacto positivo que eso le podría suponer, pero que si se ha diluido, si sigue teniendo recorrido. Tu opinión de experto, visto desde allí. Claro. Bueno, primero, el nearshoring es el acercamiento o desglobalización de las rutas comerciales, es el acercamiento de las plantas productivas hacia Estados Unidos y cerca de Estados Unidos, ¿no? Y esto pues toma importancia después de la pandemia por la disrupción que tuvieron las rutas comerciales, por los temas geopolíticos que también han complicado el comercio internacional y por políticas de algunos países como Estados Unidos, ¿no? Entonces, recientemente se ha puesto en duda esta palabra o este concepto de nearshoring por una pausa en las inversiones o menor confianza para seguir con este proceso, ¿no? Pero la reconfiguración del modelo de comercio global se mantiene. Y este favorece el acercamiento de la producción, como decía, hacia Estados Unidos y cerca de Estados Unidos, ¿no? Y la oportunidad para México sigue ahí, ¿no? México tiene varias ventajas, ¿no? Uno es el costo laboral barato, dos, mano de obra capacitada, tres, la cual es inigualable, es la ventaja de la situación geográfica, el tener de vecinos a Estados Unidos, el consumidor principal en el mundo, es bastante importante, y también la existencia de múltiples tratados comerciales con otros países, no solo Estados Unidos, ¿no? Las primeras evidencias que observamos de este concepto de nearshoring los vimos hace algunos años en las importaciones de Estados Unidos, ¿no? Hubo un cambio en la mezcla de los países que exportan a Estados Unidos. China, desde 2001, que entró a la Organización Mundial de Comercio, pues había ganado bastante mercado en el comercio internacional, duplicando su participación de mercado en las importaciones americanas, llegando cerca del 21%. Hoy, China está debajo del 13%. Y en los últimos 5 o 6 años, México pasó de 13% de las importaciones americanas a 16%. Se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos. Todavía las exportaciones de México hacia Estados Unidos están altamente concentradas en el sector automotriz, pero vemos una diversificación, una oportunidad hacia adelante y hay varios proyectos ya anunciados en sectores como energía e incluso en tecnología, ¿no? Vimos después de esta fase de cambio en mezcla de importaciones de Estados Unidos, vimos también una demanda elevada por espacio industrial en la frontera norte de México, lo cual es evidencia también de nearshoring, mayor actividad en los mercados financieros también en sectores ligados al nearshoring. La inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto en los últimos 2 años se ha acercado a 25%. Teníamos niveles entre 15 y 20% en los 90s, después vimos de 20 a 23% en 2000 a 2020 y bueno, ahora recientemente llegamos a ese 25%. Los crecimientos en varios trimestres en la inversión, sobre todo privada, que es cerca del 90% de la inversión en México, fueron cercanos al 20%. Sin embargo, recientemente hemos visto una pausa en estas inversiones. En los últimos meses se ha estabilizado la inversión respecto al año pasado. Y esto tiene mucho que ver con los procesos electorales de México y Estados Unidos, ¿no? Ha habido una reducción, la cual es lógica, en la inversión pública, es el menor componente por el cierre de algunos proyectos estratégicos que tenía el gobierno anterior, pero la inversión privada también ha habido un freno importante. Y los empresarios están en espera, ¿no? En pausa, hasta saber un poco más de la política comercial, principalmente del presidente Trump, ¿no? Pero hay proyectos que están esperando y esta espera saben de la ventaja que tiene México.
De 2023 a 2024 se han anunciado alrededor de 250 proyectos de inversión que suman más de 100,000 millones de dólares. Para cuantificar estos 100,000 millones de dólares, la inversión extranjera directa en México al año son 36,000 millones de dólares el año pasado y este, ¿no? Entonces son cerca de 3 años de proyectos de inversión extranjera directa, lo que está en pausa y podría reiniciarse una vez que regrese la calma. Tenemos una revisión del Tratado de Comercio de América del Norte, de México, Estados Unidos y Canadá, pero no es una renegociación, no es empezar desde cero como estuvo en riesgo hace unos años. Hay temas puntuales que se revisarán. Hay un ruido de que México no sea la puerta de atrás para enviar productos chinos a Estados Unidos. El gobierno mexicano está activo y ocupado en solucionar las dudas que se tengan al respecto, con un plan claro para sustituir importaciones chinas y un análisis industria por industria. Se ha discutido y Canadá y Estados Unidos principalmente han hablado de una unión arancelaria para imponer tarifas equivalentes en todos los países. Tal vez no sea necesario, pero pueda usarse, ¿no? Entonces, lo que vemos es que seguramente habrá volatilidad en noticias de nearshoring, pero a largo plazo hace todo el sentido, es una ventaja y para activos en México podría regresar el atractivo de la bolsa mexicana, ¿no? La evaluación es sumamente barata, los múltiplos PER o precio a beneficios en 10 veces están en la parte más baja de los últimos 20 años. Esto contrasta con otros países elevados. La potencial inversión de fondos de pensiones, las llamadas AFORES en México, se van a duplicar o triplicar los activos en los próximos 8 a 10 años. Entonces hay un panorama positivo para estos, pero es a largo plazo. Corto plazo, por eso no la tenemos en las ideas de inversión. Corto plazo está esta incertidumbre del nearshoring. Y como decía Jacobo hace un momento, para que los mercados se muevan muchas veces falta ese catalizador, esa narrativa que vuelva de nearshoring para convertir en una buena oportunidad de inversión. Muchas gracias, Rafa. Es cierto y es súper importante lo que has comentado, que México se haya convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, y pensando un poco en lo que comentábamos al principio, de que en la medida de lo que podemos conocer de lo que puede ser el cambio de administración en Estados Unidos, lo hemos incorporado en nuestro escenario, y además analizando lo que fue la primera administración Trump, y lo que hemos visto es que desde el momento en el que llegaba Trump en aquel momento a la presidencia de Estados Unidos y la situación actual, el déficit comercial de Estados Unidos es prácticamente el mismo en términos de porcentaje de PIB. Lo que hicieron las medidas que se aprobaron en su mandato y que se han mantenido durante la administración Biden ha sido recomponer un poco ese déficit comercial, es decir, ha mejorado su situación frente a China, que era donde estaban poniendo el foco, y a cambio han llegado importaciones de otras zonas del mundo, como es el caso de México y como ha sido el caso también desde Europa hacia Estados Unidos, con lo cual también que vayamos conociendo esos anuncios pues puede ser pueden estar encaminados a seguir reorientando esa exposición de Estados Unidos al resto del mundo, pero que no necesariamente en neto suponga mucha menos importación, porque al final eso es lo que nos dicen las cifras analizando, ¿no?, lo que ha sucedido en los últimos años. Y de hecho la siguiente pregunta enlaza con Trump, José, porque nos preguntan que ante esa incertidumbre que se puede generar o las medidas, el impacto que tengan, pues que si esa volatilidad que pueda llegar a generar o ruido en el mercado hace que nuestra previsión o nuestra idea de inversión, que es la bolsa americana, si eso la pone en riesgo o hasta dónde, hasta dónde puede llegar. Sí, bueno, gracias. Yo pienso que la palabra que utilizamos en el informe pilotando es sumamente importante, porque lo que esto quiere decir es que la gestión activa en estos momentos es algo que es primordial para navegar el entorno al cual vamos a estar sujetos, en particular el próximo año y los que vienen. Yo creo que hay 3 variables muy importantes dentro de esta nueva administración. Uno, lo que tiene que ver con la política fiscal. La segunda es la política migratoria y la tercera, la política comercial. Y cada una de estas variables tiene un efecto distinto, tanto en el crecimiento como en la inflación, ¿no? Entonces,
qué va a pasar con el escenario económico al cual nos vamos a enfrentar en el 2025, pues va a depender un poco de cómo cada uno de estos factores contribuyan o no al crecimiento y a la inflación, ¿no? En particular, claramente lo que hemos observado en los últimos años en términos de política migratoria en Estados Unidos es que ha sido un factor muy importante para tener las tasas de crecimiento que han tenido. Esta política migratoria ha ido cediendo un poco, ¿no? Ya no es lo que fue hace algunos años, y ya lo estamos recogiendo eso en nuestras previsiones de crecimiento, que de alguna manera ajustamos de un 3% de crecimiento a estar un poco por arriba del 2%, porque sabemos que esa política migratoria no va a ser tan expansiva como lo fue con Biden. En términos de la política fiscal, claramente esperamos que se continúe con la política fiscal expansiva, que de hecho durante la administración de Biden siguieron las políticas que se habían instaurado durante los recortes de impuestos, los recortes de impuestos. Siguen vigentes. Siguen vigentes. Desde el año 17. Exactamente. Y creo que la gran variable a tomar en cuenta es qué va a pasar con la política comercial, ¿no? Entonces, creemos que tenemos que ver un poco qué es lo que se dice y qué es lo que se hace, y para ello nuevamente quiero resaltar mucho que la gestión activa es un factor muy importante dentro de la gestión de las carteras, y más en este entorno en el que nos encontramos. Sí, porque además, como antes comentabas, dentro de la expansión fiscal o de las políticas fiscales de la administración Trump está esa rebaja del impuesto de beneficios empresariales, el impuesto de sociedades. Sí. Entonces, eso para las empresas de orientación doméstica dentro del mercado, pues en la medida en la que se implemente, es una buena noticia. Sí, y claramente. luego, a cambio, eso pues efectivamente puede generar algo más, algunas de las políticas, algo más de inflación. Ya hemos visto un poco más de prima de riesgo en el bono del gobierno americano, que eso ya está incorporado, digamos, es un escenario que se conocía, y por las propias previsiones de la Oficina del Congreso de Estados Unidos, el cómo ese déficit fiscal en Estados Unidos pues, se puede aumentar respecto a los niveles actuales. Es una información. Lo importante, además, también cuando el mercado conoce la información, la parte de incertidumbre es la que genera esos episodios de volatilidad, pero hasta que ya se conoce el dato concreto y se incorpora en las valoraciones de las inversiones. De ahí también el horizonte de las inversiones, el mantener el horizonte temporal de las inversiones. No quiero que terminemos sin hacer una pregunta que nos llega, que esta es para Mario, ¿no? Nos dice que obviamente esa idea de inversión, esa propuesta de inversión en los activos monetarios con esos niveles de tipos de interés, y obviamente vistos desde zona euro, pues desde luego nada que decir, pero nos dice que él es un inversor a largo plazo, y que mirando más allá de esta situación, de lo que puede ser que continúe la subida del Selic, ¿alguna oportunidad más para un inversor de medio plazo en Brasil, que el resto de los activos, cómo los debe considerar? Sobre el riesgo y la incertidumbre del escenario en Brasil, y eso ya está en los precios en los mercados de riesgo, de renta fija de largo plazo, de renta variable, de monedas, ya tienen fuertes descuentos. Entonces, para los inversores que están más enfocados en corto plazo y tienen menos tolerancia para el riesgo, no merece la pena. Pero para inversores que están enfocados en el potencial de largo plazo, hay una perspectiva de rentabilidad positiva. Mirando a la renta variable, tenemos las empresas brasileñas con fundamentales muy sólidos. Esperamos un crecimiento de beneficios alrededor de 15% con valoraciones atractivas. Entonces, eso puede ser una oportunidad. El efecto de la moneda. Tenemos números muy positivos de trade balance. Entonces, los fundamentales de la moneda, además del riesgo
del escenario y de la incertidumbre de la política fiscal, los fundamentales de la moneda son positivos también. Mirando a las tasas de más largo plazo, tenemos tipos alrededor de 14 o hasta 15%. Entonces, el potencial de rentabilidad atractivo, pero esos tipos de más largo plazo, esos son más vulnerables a las expectativas para los tipos de corto plazo. Entonces, creo que en términos de atractividad, la renta variable puede ser el mejor comparado con la renta fija de más largo plazo. Pues muchas gracias, Mario. Pues yo creo que hemos hecho un buen recorrido por los principales activos, ¿no? Y con esa visión también local de todas esas capacidades que tenemos. Por supuesto, cualquier otra pregunta o duda o consulta sobre el informe, nuestros equipos en cada uno de los países con los que ustedes tienen relación estarán encantados de comentársela y tienen a su disposición además el informe para profundizar en estas ideas. Así que muchas gracias por su atención y ha sido un placer y les emplazamos al año que viene. Entre tanto, pilotaremos esa normalización de los mercados y haciendo esa reflexión, ¿no?, de dónde veníamos, lo que han tenido que atravesar la economía mundial y hacia dónde nos dirigimos, que desde luego pues tiene mucho más componente de normalización que lo que hemos vivido. Absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias.